Gracias, hermano. Ha sido una tremenda bendición. Bueno, cada libro de la Biblia, cada parte de la Escritura, pero Colosenses he sentido que ha tenido un gustito especial. Espero que para ustedes también, hermanos. Me ha llevado a vivir una vida más cristocéntrica en cada área de la vida. Vamos a entonces leer Colosenses capítulo 3. Nos toca desde el verso 18. Igual nos faltan todavía algunas semanas. Pero vamos a ver hoy día desde el verso 18, leer hasta el verso 21. Aunque vamos a ver solamente el versículo 18 y 19. ¿Ya? Pero vamos a leer hasta el verso 21. Y la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver el 20. Y la subsiguiente semana, el 21. ¿Ya? Para ver los roles de manera distinta. Primero, hoy sobre el matrimonio. La próxima semana, Dios mediante, sobre los hijos o el deber de los hijos con los padres. Y la semana subsiguiente, el deber de los padres con los hijos. Amén. Así que así lo vamos a dividir estos 4 versículos que vamos a leer a continuación. Vamos a orar al Señor primero rogando que Él nos dirija, ¿cierto? Y nos ayude a poder entender la palabra del Señor. Si el Señor no abre nuestros ojos, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos entender. El salmista dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oramos. Padre eterno, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, vamos delante de su presencia para, Señor mío, agradecerle por este libro tan maravilloso, por esta enseñanza de su palabra. Ruego, Señor, que su Espíritu Santo nos dirija y nos dé luz para poder, Señor, aprender de ella. Queremos alabarle todo a través de los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ya, Colosenses 3, entonces, del 18 al 21. Y hoy vamos a introducir estos versículos, ¿cierto?, en su contexto, ¿ya? En el contexto que Pablo le escribió a los colosenses. Y vamos a ver, hermanos, un matrimonio centrado en Cristo y en el Evangelio. ¿Ya? Y ese es el contexto de este texto. Un matrimonio centrado en Cristo y en el Evangelio. Dice verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. 4 consejos prácticos, ¿cierto? Y aquí cabemos todos dentro, ¿cierto? Todos somos parte de la familia, somos padres, madres, hay también esposos, ¿cierto? Y esposas, hijos también en esta iglesia, ¿cierto? Pero hoy día nos vamos a centrar un poquito más en el matrimonio, ¿cierto? Centrado en el Evangelio y también, al final, quizá un par de consejos también a los que a futuro van a formar matrimonio. Bueno, ya tenemos uno cerquita, pero otras también jóvenes que ya están en edad, ¿cierto?, de orar y de pensar en lo que es la bendición del matrimonio. Amén. Hermanos, la bendición de poder predicar un libro de manera consecutiva es que cada texto que nosotros tomamos no lo tomamos de manera aislada, ¿cierto? Siempre tenemos que centrarlo, introducirlo en su contexto. Y es crucial, creo yo, que ubiquemos esta enseñanza del matrimonio, ¿cierto?, dentro del contexto en que Pablo le está escribiendo a los colosenses, dentro del contexto, ¿cierto?, de la carta. Y sabemos que esta carta fue escrita por Pablo a los colosenses, ¿cierto?, para que ellos no prestaran oído. ¿Recuerdan al principio cómo vimos eso? Para que ellos no prestaran oído a los falsos maestros que enseñaban que la salvación, ¿cierto?, en Cristo no es suficiente, sino que ellos decían que esta salvación en Cristo estaba incompleta o que era incompleta para salvar a los creyentes y también completa para santificar a los creyentes. Entonces lo que Pablo comienza a decirle en los primeros 2 capítulos de manera doctrinal, ¿cierto?, a que Cristo, o le comienza a decir a los colosenses que Cristo realmente es suficiente y que Cristo es suficiente Salvador, ¿cierto?, es suficiente para nuestra salvación y también es suficiente
para nuestra santificación. O sea, Cristo es todo para el creyente. Eso es lo que Pablo le está enseñando a los colosenses. Les dice que lo que el cristiano, y lo vimos también semanas anteriores, que lo que el cristiano necesita para crecer en su vida espiritual no son más reglas, ¿cierto? No son imposiciones de reglas, no son experiencias místicas, ¿cierto? No es tratar de agradar a Dios con su comportamiento, sino lo que el cristiano necesita es un mejor entendimiento de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Mientras tenemos un mejor entendimiento de lo que es el Evangelio y las implicaciones que el Evangelio trae a nuestra vida, nosotros vamos a crecer más y más espiritualmente. Por el Evangelio fuimos convertidos, ¿cierto? Y por el Evangelio vamos creciendo en santificación cada día de nuestra vida. Y eso nos lleva, el mismo Evangelio nos lleva a vivir en consecuencia, ¿cierto? A lo que nosotros profesamos creer. Entonces, hermanos, para poder introducir este texto en su contexto, debemos entender primero que todo que Pablo no estaba tratando de dar consejos matrimoniales, o él no era un consejero matrimonial. Él le está mostrando a los colosenses, hermanos míos, en este texto, las implicaciones del Evangelio aún en la vida práctica. Vemos dos capítulos, primeros dos capítulos doctrinales, ¿cierto? Y otros dos capítulos, 3 y 4, muy prácticos para nosotros. Entonces, lo que Pablo está haciendo, hermanos, es mostrar a los colosenses las implicaciones del Evangelio del cual él está hablando en la vida práctica. Entonces, si nosotros pasamos por alto esa conexión entre Cristo, el Evangelio, hermano, y nuestro matrimonio, entonces perdemos de vista el aspecto más importante de la relación matrimonial, que es Cristo. Es Cristo. Entonces, si perdemos de vista lo que es el Evangelio y sacamos de contexto este pasaje, entonces no tendremos idea, hermanos, de cómo nosotros debemos relacionarnos con nuestro cónyuge. Amén. No tendremos idea. Porque el Evangelio implica también, ¿cierto?, vivir una vida práctica aún en el matrimonio. Aún en el matrimonio. El Evangelio me enseña a cómo ser un buen esposo, a cómo ser una buena esposa, ¿cierto?, para la gloria de Dios o para el propósito por el cual fue creado el matrimonio. Recuerden que Dios es el autor de esta institución, ¿cierto?, llamada el matrimonio. Entonces la pregunta, hermanos, aquí ya vemos la mayoría, ¿cierto?, somos casados. ¿Cómo está su matrimonio hoy? ¿Cómo está su matrimonio hoy? ¿Se siente realmente usted satisfecho con la relación matrimonial? ¿O se siente frustrado, ¿cierto?, frustrada, decepcionado, decepcionada de su esposo, de su esposa, de su cónyuge? ¿Cómo se siente? Recordemos el día, ese día maravilloso, ¿cierto?, cuando nos casamos, cuando, ¿cierto?, dijimos sí, acepto en el altar, ¿cierto?, o en el registro civil, los que solamente son casados por el civil. Recuerden ese día tan maravilloso, yo lo recuerdo como si fuera ayer, ¿cierto? Yo recuerdo cuando mi esposa venía entrando, ¿cierto? El hombre espera a la mujer ahí adelante, y bueno, vi el video después como 10 veces más, entonces yo podía ver mis ojos, cuando entró mis ojos se ponen rojos, así ganas de llorar. Fue un día maravilloso, ¿cierto?, donde veo a mi esposa entrar también, con ese vestido de novia, yo no la había visto vestida de novia, ¿cierto? Entonces fue un día realmente maravilloso, un día hermoso, donde teníamos muchas expectativas de vida, ¿cierto? Comenzábamos o pensábamos que nuestro sueño, ¿cierto?, de casarnos se hacía realidad. Y que de ahí en adelante todo iba a ser color de rosa y todo iba a ser felicidad. Y en Cristo así lo es. Amén. Pero recuerde ese día. Tiene hoy día, después de quizás cuántos años, alguno de la hermana lleva 34, me dijo, 34 años, hermanos. 33, nosotros 5, otros más de 10, ¿cierto? Otros quizás más de 20 años casados. Pero tienen la misma sonrisa hoy, la misma felicidad hoy que ese día. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Si no es así, entonces, hermanos, necesitamos urgentemente, ¿cierto?, revisar nuestra relación matrimonial o considerar nuestra relación matrimonial a la luz del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy día. Nuestro matrimonio,
¿cierto? Nuestras vidas matrimoniales deben estar centradas en Cristo y en el Evangelio, queridos hermanos. Mire, vamos por favor a Efesios también, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Mire la comparación que hace Pablo aquí. Estudiamos Efesios, pasamos por este texto también hace tiempo atrás. Hermano, esto es tremendo. Cuando yo pude ver esto en la palabra de Dios, realmente para mí es algo maravilloso. Dice Efesios capítulo 5, verso 31. Por esto dejará el hombre, dice, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué dice? Una sola carne. ¿De dónde sacó Pablo esto? ¿Lo inventó él? ¿Cierto? ¿Una frase que se le ocurre recién? ¿O de dónde lo sacó Pablo? Del Génesis. ¿Cierto? En Génesis aparece este versículo. Versículo 32, mire lo que dice ahora. Grande es este misterio. Después de recitar el versículo de Génesis, dice ahora, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, Pablo, hermano, hace una comparación entre Cristo, la iglesia y el matrimonio. Cristo, la iglesia y el matrimonio. Hay similitud en las dos relaciones. Pero una es el original, ¿cierto? La otra es la copia. Ahora, ¿cuál es el original? ¿Cuál es el original? Si Dios en el principio dijo en el Génesis, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y la iglesia, muchos años después de que Cristo muere, ¿cierto? Por la iglesia, vemos ya el funcionamiento de la iglesia. Pero hermano, Pablo, sí, claramente digo, Pablo aquí está citando el Génesis, como dijo el hermano. Y lo que quiere decir Pablo es que cuando Moisés estaba escribiendo el Génesis, ¿cierto? Ahí cuando él estaba escribiendo, dictado por Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, no sabía, hermano Moisés, que él estaba escribiendo un misterio. Y esa relación matrimonial, ¿cierto? Que Dios estaba dictándole a Moisés y que Dios había creado en el Génesis, ¿cierto? Era un tipo, ¿cierto? Del gran plan redentor que él había diseñado. Y era un misterio, hermanos, de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia estaban ya en el Génesis cuando Dios diseñó el matrimonio. Porque el matrimonio, ¿cierto?, es un símbolo de lo que es Cristo y la iglesia. Ese es el original. Cristo y la iglesia. Amén. Y el matrimonio, ¿cierto?, es como Dios muestra también la relación que debe tener o que tiene Cristo y la iglesia. Dios, hermanos, diseñó el matrimonio. Dios lo diseñó. ¿Y lo hizo para qué? Debemos entender el propósito del matrimonio. Lo hizo para que el matrimonio fuese un modelo de Cristo y la iglesia. Un modelo de Cristo y la iglesia. Y la relación matrimonial es lo que debería mostrar, hermanos, ese modelo. Ese es el propósito del matrimonio. Tienen que saberlo bien los jóvenes que van a contraer matrimonio. El propósito de por qué ellos forman un matrimonio es para mostrar el modelo de Cristo y la iglesia. La relación que debe tener, ¿cierto?, que tiene Cristo con la iglesia. Es por eso que debemos poner atención, hermanos, a estos versos que estamos leyendo y estudiando. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, el propósito del matrimonio no es ser felices. ¿Cierto? Ese es nuestro sueño. Queremos ser felices y formar un matrimonio para ser felices. Pero no es el propósito. Aunque deberíamos ser felices. ¿Cierto? En Cristo. Deberíamos como consecuencia ser felices en el matrimonio. Tampoco el propósito del matrimonio es que la otra persona supla mis necesidades. A veces nos sentimos solos, ¿cierto?, a cierta edad. Sobre todo si nuestros padres no nos han educado correctamente, ¿cierto? Y no nos han enseñado a llenar esos vacíos en Dios, ¿cierto? Normalmente los jóvenes a una edad comienzan a sentirse solos y a tener una necesidad de que otra persona supla mis necesidades. Eso no es el propósito del matrimonio, hermano. Si usted siente eso, entonces está
con un énfasis, ¿cierto?, totalmente equivocado de lo que es la vida y el matrimonio. Aunque obviamente en el matrimonio Dios, a través de la otra persona, suple mis necesidades y yo las de mi cónyuge, pero no es el propósito. Amén. El propósito, hermanos, del matrimonio es presentar al mundo el tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia, nuevamente repito. Presentar al mundo, a través del matrimonio, el tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Se dan cuenta? Está diciendo que está hablando de Cristo y de la iglesia. Como lo dijo un hombre, hermanos, los matrimonios son una parábola viviente de Cristo y la iglesia. Entonces Cristo manda a amar a nuestras esposas, ¿cierto?, como Él amó a la iglesia. Entonces, esposos, en este caso, los tres que estamos acá, ¿cierto?, y futuros esposos, tenemos mucho que aprender del Señor Jesucristo. Mucho que aprender del Señor Jesucristo y del amor de Él por su iglesia. Cristo nos amó, hermanos, con un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Él dio su vida, dice, por la iglesia. Y así nos manda amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Hermanos, qué necesarias son las esposas para nosotros. En mi ministerio, ¿cierto?, corto ministerio y corta vida matrimonial, me he dado cuenta cuán necesaria es mi esposa para mí. Cuánto necesito a mi esposa para poder, ¿cierto?, desarrollarme más para la gloria de Dios. Para poder formar a Cristo en mí, ¿cierto?, necesito a mi esposa. Y mi esposa me necesita a mí para ella formar más a Cristo en ella. Hermanos, si Adán en su perfección, ¿cierto?, cuando aún no había sido pecado, no había pecado como Dios lo creó, en esa, en perfección, ¿cierto?, sin maldad, dice Dios que necesitaba una ayuda idónea, cuanto más nosotros que ya vivimos en pecado. Cuanto más nosotros necesitamos a nuestras esposas para llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No dice que serán una sola persona, sino que los dos serán una sola carne. Con dos personas, pero una carne. Entonces, hermanos, con esto quiere decir que el evangelio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, debe tener un impacto en el matrimonio. Debe tener un impacto. Él nos ha perdonado. Él nos dio vida eterna. Él dio su vida por nosotros. Así nosotros también debemos perdonar en el matrimonio. Así nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por el otro en el matrimonio. El evangelio, ¿cierto?, muestra nuestra condición pecadora. Así debemos darnos cuenta también nosotros en el matrimonio de cuáles son nuestros errores. Hermanos, nosotros no somos el centro del matrimonio. El centro del matrimonio es la gloria de Dios a través del evangelio. La gloria de Dios se manifiesta en la relación de la pareja. Es por eso que Dios creó el matrimonio. No hizo el uno, dice Malaquías, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para él. Por tanto, dice, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Hermanos, son dos pecadores salvados por gracia que se unen y son una sola carne y que se deben tratar con gracia. La relación matrimonial debe estar centrada también en la gracia de Dios. El trato entre la pareja debe estar centrado en cómo Dios, cómo Cristo trata a su iglesia. ¿Y Cristo no insulta a su iglesia? ¿Cristo no pisotea a su iglesia? Es por eso, hermano, que el matrimonio es una relación fascinante. Debe ser para nosotros una relación fascinante. Así como Cristo y la iglesia. Y es maravilloso, hermano, el matrimonio, porque Dios lo diseñó para mostrar su gloria. Dios muestra su gloria a través de la pareja, a través del matrimonio.
Wow, hermano, cuando lleguemos a ese día, ¿cierto? Del 19 de enero, disculpe que los mencione tanto, hermano, pero lo que más tenemos que contemplar cuando veamos a ellos, a pesar de que van a estar bien bonitos, ¿cierto? Bien hermosos, la novia siempre se lleva toda la atención ese día, pero lo que vamos a tener que contemplar ese día, hermano, es la gloria de Dios que se va a manifestar en ellos. La gloria de Dios. Porque Él diseñó el matrimonio. Él lo diseñó. Pero el hombre, ¿cierto?, ha tratado de tergiversar lo que es el matrimonio, ha tratado de dañar la familia, de dañar el matrimonio, para que no se vea la gloria de Dios en él. Hermanos, hoy padres le enseñan a sus hijos con palabras y les muestran también cómo actúan, ¿cierto?, que el matrimonio no es importante. Niños crecen, ¿cierto?, no queriendo casarse. Es triste eso, hermanos, porque en el matrimonio vemos reflejada la gloria de Dios. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que entender es las implicaciones del matrimonio y cómo afecta el matrimonio en el Evangelio, para pasar a revisar los versículos ahora de Colosenses. Las casadas primero. Versículo 18, Colosenses 3. Colosenses 3, verso 18, dice la Biblia, casadas, ¿qué dice, hermanos? Hermanas. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hermanos, muchos lamentablemente desechan este pasaje, muchas mujeres incluso desechan este pasaje, sobre todo ahora que reina, ¿cierto?, y se está implantando en nuestra sociedad el feminismo. ¿Cierto? Es una maldición, hermano, el feminismo. Una maldición. Es una idea satánica. Y es por eso que muchas mujeres no toman en cuenta la bendición de este pasaje. ¿Por qué la bendición? A veces no lo ven tanto como una bendición, pero yo lo voy a mostrar por qué es una bendición. Y no solo por el feminismo, sino también por otra maldición, que es el machismo. Por eso también no se toma en cuenta este pasaje. Tanto por el feminismo, ¿cierto?, como también por el machismo. ¿Cuál es el equilibrio? El Evangelio. El Evangelio, lo que el Evangelio dice acerca, ¿cierto?, del rol de la mujer en el matrimonio y del rol del hombre en el matrimonio. La palabra sumisión, hermanos, para muchos es amarga, ¿cierto? No les gusta el tener, por la concepción que tienen de la idea, de someterse, ¿cierto?, en este caso, a los esposos. ¿Por qué? Porque cuando una mujer a veces piensa en la sumisión, se le viene a la mente inmediatamente muchas mujeres que están siendo abusadas, ¿cierto?, y tiranizadas por hombres machistas. Muchas mujeres que están siendo dañadas emocionalmente, ¿cierto?, golpeadas físicamente, dañadas psicológicamente por hombres que no entienden lo que es el rol, ¿cierto?, del líder dentro del hogar. Entonces, nos rechazan la palabra sumisión. Rechazan lamentablemente lo que es esta palabra. Pero ¿qué significa sumisión? Primero, quiero explicar, como a veces lo hago, lo que no significa sumisión para que podamos entender lo que es sumisión. Sumisión, hermanos, no significa, o hermanas, inferioridad, primero que todo. ¿Amén? Sumisión no significa inferioridad. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Cristo. Dios el Hijo, dice la palabra de Dios, que se sometió voluntariamente, ¿cierto?, a Dios el Padre. Y eso no lo hizo a Él menos Dios, y no lo hizo menos glorioso, ni menos digno que Dios el Padre. Él, dice la palabra de Dios, que es igualmente Dios, que en Él habita toda la plenitud de la deidad, que Él tiene los mismos atributos que el Padre y que el Espíritu Santo, pero Él voluntariamente, ¿cierto?, coexistiendo igualmente con el Padre y con el Espíritu Santo, decidió voluntariamente someterse a la autoridad de su Padre. En la Trinidad. Estamos hablando en el ser divino, en Dios. Y aún así, pero usted dice, se está sometiendo al Padre, es Dios. Pero aún así Cristo en su vida terrenal se sometió a sus padres terrenales, siendo Él el Hijo de Dios. Siendo Él Dios mismo,
¿cierto? Mientras estuvo bajo el techo de sus padres, se sometió a ellos. Y eso no significa que él fue inferior a ellos. Amén. Él no fue inferior a sus padres. Entonces, hermanos, sumisión no significa inferioridad. Eso queda claro en la Biblia. Amén. Obviamente, tenemos que tener cuidado con que la sumisión, en este caso de las casadas, a los esposos viole, ¿cierto?, la autoridad de Dios. Por ejemplo, si un esposo le pide a la esposa que haga algo que no está en la palabra de Dios, que es pecado, ¿cierto?, esa esposa debe negarse rotundamente a lo que su esposo le dice. Rotundamente. Porque la Biblia dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Un esposo no puede pedir, ¿cierto?, o si lo hace, ¿cierto?, algo que no está en contra, que está en contra de la voluntad de Dios o de la palabra de Dios, inmediatamente esa esposa, ¿cierto?, debe desechar esa orden. No es una obediencia ciega, hermano, la que debe tener la mujer. Tampoco es una obediencia, una sumisión donde la esposa debe quedar sin iniciativa, sin opinión. Eso no es el sometimiento bíblico, hermanos. Amén. Cuidado con eso. Tampoco la sumisión significa que la mujer no puede corregir a su esposo o enseñarle algo. ¿Cierto? Muchos esposos creen que así debe estar sometida la mujer. La mujer no puede enseñarle absolutamente nada, ¿cierto? Ni le puede corregir. Hermano, Dios le dio a la mujer también una cabeza para pensar. Amén. Le dio una cabeza para pensar. Es nuestra ayuda idónea. Y muchas veces nuestra ayuda idónea, ¿cierto?, nos verá a nosotros diciendo tonteras o haciendo tonteras, hablando tonteras. Y ellas, hermanos, en amor nos corregirán. Y tienen toda la autoridad de Dios para hacerlo. Amén. Porque son nuestra ayuda idónea. Obviamente ya no es el Espíritu Santo. ¿Cierto? El Espíritu Santo es el que me enseña todas las cosas, el que me corrige, ¿cierto?, a cada creyente. Tampoco deben hablar a los esposos como si fuera la mamá, ¿cierto? Muchas esposas lamentablemente se creen la mamá de los esposos. Cuidado con eso. Ni corregir en público, ¿cierto? No es la tarea de la esposa avergonzar a su esposo. Pero sí, la mujer tiene el derecho o la autoridad de parte de Dios para hacerle ver al esposo sus errores. Dice el Proverbios 31 que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría. Amén. Abre su boca con sabiduría. No dice que mantiene su boca cerrada, ¿cierto? Ella tiene la autoridad de Dios para poder corregir a su esposo cuando él se equivoca. Y por amor, ¿cierto?, a su esposo lo hace. Lo hace para poder, ¿cierto?, verlo hacer las cosas bien. Entonces, hermano, ¿qué significa sumisión? La palabra sumisión, ¿cierto?, o estar sujetas, significa subordinarse. Amén. Someterse bajo el rango de autoridad correspondiente. Someterse voluntariamente al liderazgo de otra persona. Amén. Someterse voluntariamente al liderazgo de otra persona. Nótese bien esto, hermanos, por favor. Sobre todo a nosotros los varones. Me gustaría que hubieran 100 varones hoy día aquí. La Biblia manda a someterse. ¿A quién les manda eso? A las mujeres. ¿Y quién les manda a los esposos? Amar. Muchos esposos entienden que a nosotros nos manda a sujetar a nuestras esposas, a someterlas. No, hermano, esa no es la tarea del esposo. ¿Cuál es la tarea del esposo? Amar. Dios manda a las mujeres a someterse o a sujetarse a sus propios maridos. No es mi tarea someter a mi mujer. Amén. Es la tarea de ella. El mandato a ella, someterse a su marido. El mandato del Señor para mí es amar a mi mujer. Amén. Entonces, hermano, la palabra sometimiento significa aquí que alguien voluntariamente se somete a la autoridad designada por Dios. Voluntariamente. Amén. Entonces, hermano, en el matrimonio, a la mujer le toca representar a Jesús. Le toca representar a Jesús como aquel Jesús que se sometió, ¿cierto?, a la voluntad del Padre y que se sometió a la voluntad, se sometió al mandato, ¿cierto?, a la guía terrenal de sus padres.
Y muchas mujeres preguntan, pero ¿por qué la mujer? ¿Por qué la mujer mandó a someterse y no al hombre? Bueno, la misma pregunta deberíamos hacer a Dios, ¿cierto? ¿Por qué el Hijo tuvo que morir en la cruz y no el Padre y el Espíritu Santo? Estas son preguntas que nosotros no podemos responder. Obviamente la Biblia dice que porque la mujer también cayó en transgresión, ¿cierto? Le fue impuesto también a ella un castigo, como también al varón. Entonces, hermano, la mujer en el matrimonio se inclina a seguir el liderazgo del esposo. La mujer en el matrimonio debe inclinarse a seguir el liderazgo, no el machismo, el liderazgo del esposo. Entonces, hermano, ¿qué significa eso? Que el respeto de la mujer que debe tener o que siente por su esposo es en público, como cuando también están en privado o aún cuando no está con él. Es el mismo respeto, en público, con él a solas, ¿cierto? O cuando él no está. Amén. Muchas mujeres se va al marido, se da una junta de mujeres y comienzan, ¿cierto?, a soltar la lengua y a hablar todo lo que tienen en su corazón en contra de sus esposos. Eso, hermano, es pecado. Amén. Eso es pecado. Eso no es someterse a la autoridad o al liderazgo de su marido, tal como Sara. ¿Cierto? Dice la Biblia. ¿Cómo da el ejemplo de Sara? ¿Recuerdan? ¿Ah? Que le llamaba Señor. Pero ¿cuál es la enseñanza ahí? ¿Que debemos llamarle, las mujeres deben llamarle Señor a sus esposos? No, no es la enseñanza. ¿Sabe cuál es la enseñanza? Que si usted va a Génesis, lo que está relatando Pedro ahí es que Sara, cuando escuchó, no estando con Abraham, ¿cierto? Dios estaba hablando con Abraham, pero ella escuchó que Dios le había prometido a Abraham, ¿cierto?, un hijo. Ella dijo en privado, siendo mi señor ya viejo. ¿Se da cuenta que el respeto que Sara tenía por su marido era aún cuando él no estaba con ella? Ese es el principio que Pedro quiere enseñar ahí. No es que debemos llamarle Señor a los esposos, ¿cierto?, sino que el principio de respeto que una mujer debe sentir, ¿cierto?, debe hacer por su marido. Él es digno de su respeto. No por lo que él es, ¿cierto?, porque puede ser un pecador, miserable, ¿cierto?, incluso, sino por el liderazgo que Dios le dio. Amén. Entonces, la sumisión, hermanos míos, que la mujer debe tener por su esposo es una obediencia al Señor Jesucristo. Es una obediencia a Dios. Por eso dice, como conviene en el Señor. Amén. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea, porque así lo diseñó el Señor. Porque esa es la voluntad del Señor, hermanos. Amén. Esa es la voluntad del Señor. Ahora, si usted me dice, por ejemplo, hay esposas que no tienen esposos cristianos, entonces no creo que un esposo cristiano, ¿cierto?, le esté diciendo a una mujer cristiana que haga algo que está en contra de Dios, ¿cierto? Si es así, probablemente ese hombre no es cristiano. Pero en el caso de las hermanas que no tienen esposos cristianos, deben someterse a la autoridad, al liderazgo de sus esposos, hasta que un esposo le mande a hacer algo, ¿cierto?, que va en contra de la voluntad de Dios, porque ahí tenemos una autoridad mayor que es Dios, entonces tenemos que desechar. Amén. Desechar lo que no es bíblico, lo que no le agrada a Dios. Amén. Entonces, hermano, eso en cuanto a la responsabilidad de las mujeres a estar sujetas a sus maridos como conviene al Señor. También habla de los esposos, verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. Y no seáis ásperos con ellas. El esposo también representa a Cristo. Igual que la mujer, el esposo también representa a Cristo, pero representa a Jesús como el cabeza amante de la iglesia. La mujer representa a Cristo también como el Jesús que se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre. El esposo también representa a Cristo como el cabeza, ¿cierto?, de la iglesia, el cabeza amante de la iglesia. Ese es el modelo a imitar. Entonces, como les decían antes, hermanos, algunos esposos lamentablemente, ¿cierto?, y erróneamente piensan que la Biblia nos manda a nosotros a someter a nuestras mujeres, pero la Biblia a nosotros nos manda a amar a nuestras mujeres y a las casadas les manda a sujetarse a sus maridos. Amén. Ese es el mandato bíblico. Nosotros debemos amar,
Si nos toca una mujer, hermano, lamentablemente no sometida, ¿cierto? En rebeldía, nuestra acción máxima, ¿cierto? O lo que más nosotros podemos hacer es orar por nuestra esposa. Orar. Para que Dios cambie su corazón. Para que Dios la convierta a Cristo, ¿cierto? Si no es una convertida. O si no, orar para que Dios cambie su corazón rebelde. Amén. Esa es la tarea del esposo. No es someter a golpes, ¿cierto? No es someter con insultos a la esposa, sino amarla, como Cristo amó a la iglesia. Entonces voy a decir una serie de cosas para ver lo que significa, hermanos, en este texto ser cabeza de la iglesia. O como dice Efesios, ¿cierto? Así como Cristo que es cabeza de la iglesia. Número 1. El ser cabeza no es autoexaltarse. Amén. El ser cabeza en el matrimonio no es autoexaltarse. Siempre el ser cabeza en la Biblia es por el bien de otros. Amén. Si Dios nos ha dado un puesto de liderazgo, ¿cierto? Ya sea en la iglesia, en la familia o en algún lugar, siempre es por el bien de otros. No es para autoexaltación. Es por el bien de otros. Si Dios le ha dado, ¿cierto?, el privilegio de ser la cabeza, hermanos, es una tremenda responsabilidad. Cristo era cabeza de la iglesia y se entregó por la iglesia. Eso significa ser cabeza. El ser cabeza, hermanos, es una responsabilidad, no un derecho. Muchos piensan, ¿cierto?, que por ser cabeza tienen derecho a humillar a sus mujeres. Tienen derecho, ¿cierto?, a pisotear, a someterla. No, hermano, el ser cabeza es una responsabilidad con lo que Dios me ha dejado a cargo. Dios nos ha llamado, hermanos míos, a nosotros los varones, a guiar sacrificialmente a nuestras esposas y a nuestras familias. A guiarlos. No a demandar que me obedezcan. Amén. Sino a guiarlos con ejemplos. Entonces es una responsabilidad la que tengo, más que un derecho. El ser cabeza es una autoridad que Dios da, pero que se confiere, tiene mucho que ver con el primer punto, para servir. Amén. Para servir a otros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el ser cabeza no significa poder. Amén. O sí significa poder, pero poder para servir. Amén. Poder para servir, no para aplastar. Cuidado con eso. Los esposos, hermanos, debemos sacar lo más bello de nuestras esposas. Amén. Lo más bello de ellas. Porque la autoridad que Dios me ha dado, ¿cierto?, el liderazgo que Dios me ha dado es para servir a mi familia. Y el ser cabeza, hermanos míos, también es una oportunidad para guiar a otros. Hermanos, cuando Dios te dé la oportunidad de ser la cabeza pronto ya de tu familia, es la oportunidad que Dios te ha dado de liderazgo para guiar a otros. Guiar a tu familia. A través de la enseñanza, a través del ejemplo y pasando tiempo de calidad con ellos. Esas son las tareas que tiene el guía de la familia, ¿cierto? La enseñanza, el ejemplo y pasar tiempo de calidad con la familia. Incluso delegando tareas en la familia. ¿Cierto? No a anular a la esposa, no a anular a los hijos, sino, ¿cierto?, delegando privilegios, ¿cierto?, y responsabilidades en ellos. Hermanos, nuestras esposas, nuestra futura esposa, hermano, no es una niña incapaz de hacer las cosas. Es una mente, ¿cierto?, pensante y que muchas veces tiene mucho más habilidades que nosotros. Mucho más habilidades. Y puede hacer cosas por sí mismas. Amén. Pueden hacer cosas por sí mismas. El ser cabeza de la iglesia, o sea, perdón, el ser cabeza de la familia o el ser cabeza dentro de una institución está limitado en la Biblia. Muchos piensan que tienen poder, ¿cierto?, de hacer lo que les parezca. No, esa autoridad está limitada por la Biblia. Y esto está limitado a lo que le decían antes. Cuando un esposo manda a una mujer a hacer algo que no está en la Biblia, entonces la mujer debe rechazar esa autoridad. Amén, debe rechazar ese liderazgo. No solamente tiene el derecho a decir que no, sino que debe decir inmediatamente que no. Número 6, el ser cabeza significa que los esposos, hermanas mías, tienen la responsabilidad de tomar la decisión final cuando no han podido ponerse de acuerdo. Amén. Eso es una responsabilidad de ser cabeza.
no recae sobre la esposa. Hermano, lamentablemente, y eso también es una deficiencia del liderazgo hoy día, que toda la responsabilidad se la dejan a la esposa. Todo recae sobre la esposa. Las responsabilidades dentro del matrimonio y del liderazgo son del varón, hermano. Es su responsabilidad pagar las cuentas. Es su responsabilidad proveer para el hogar. Es su responsabilidad que sus hijos lean la Biblia. Es su responsabilidad y la mía, ¿cierto? Como líder, el liderazgo dentro del hogar. Es su responsabilidad ser el primero en venir a la iglesia. Hermano, cuando tengas tu familia es tu responsabilidad traer a tu esposa. No ella a ti. Eso es ser cabeza dentro del hogar. Y así también tenemos la responsabilidad de tomar la decisión final cuando en muchas ocasiones quizás no lleguemos a un acuerdo. Un esposo sabio, hermano, en las decisiones importantes de su hogar debe preguntar la opinión a su esposa. Debe considerar a su esposa. Ella es su ayuda idónea. Recuerden que no debemos imponer la autoridad. Pero si en alguna ocasión, mientras conversamos esas decisiones, no podemos llegar a acuerdo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar, hermano? Vamos a encontrarnos con eso en el matrimonio. Debemos decirle a nuestra esposa, ¿cierto? Que oraremos por la situación, ¿cierto? Que pediremos consejo. No estamos de acuerdo quizás con la opinión o la decisión que ella quiere que se tome. Pero oraremos al Señor para que Dios muestre, pero la decisión, hermano, final la debe tomar el varón. Esa es tu responsabilidad, hermano mío. Pero el ser cabeza también implica gentileza y sensibilidad. Es importante que el hombre, y eso nos falta mucho a veces, gentileza y sensibilidad con mi cónyuge, con mi esposa. Que dice el texto, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. No seáis ásperos con ella. Entonces no podemos tratar a nuestras esposas con aspereza, sin consideración. Amén. No podemos llamarle dulzura, ¿cierto? De la boca para afuera y ser como vinagre, ¿cierto? Tratarla como vinagre. No, hermano. Debemos mostrar con nuestros hechos, ¿cierto? Que la tratamos, ¿cierto? Con delicadeza. ¿Cómo dice la Biblia? Como el vaso más frágil. Amén. Como el vaso más frágil. Dios las creó distintas a nosotros. Más emocionales, más sensibles. Y nosotros debemos tener o desarrollar, ¿cierto? Esa sensibilidad hacia nuestras esposas. Tratarlas como una joya, ¿cierto? De incalculable valor. Nuestras esposas, hermanos, deben ser lo más importante para nosotros después de Dios. Lo más importante. Primera de Pedro, capítulo 3. Mire qué palabras más bellas usa Pedro aquí. En el versículo 7. Vosotros maridos, primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, ¿qué dice? Sabiamente, dando honor a la mujer. Honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dando honor a la mujer, o sea, tratándola, hermano, como una joya de incalculable valor. Eso no quiere decir, ¿cierto?, que lo que se le ocurra a la mujer debo comprarle, ¿cierto? Eso, no estamos hablando de eso, de consentirla en todo, ¿cierto? Porque hay mujeres, lamentablemente, sin sabiduría, desconsideradas, que lo único que hacen es llevar a su marido a la quiebra. Cuidado con eso, no está hablando de eso la Biblia, sino que el valor que el hombre debe darle a la mujer, ¿cierto? Debe ser un valor incalculable, honorable, darle honor a la mujer. Entonces, hermanos, ser cabeza significa amar y cuidar a las esposas como nos cuidamos a nosotros mismos. Eso dice Efesios 5, ¿cierto? Como a sus mismos cuerpos, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, ¿cierto? Como Cristo a la iglesia. Entonces, hermanos, y el que diga que no se ama o que no se cuida es mentiroso, ¿cierto?
Aún los varones, a pesar de que somos más descuidados un poco a veces con nosotros mismos, nos cuidamos y nos amamos, ¿cierto? Y hacemos las cosas que nos gustan igualmente, y eso es el amor que usted se tiene. Entonces debemos amar y cuidar a las esposas. Y ser cabeza, hermano, también significa amar y cuidar a nuestras esposas como Cristo ama y cuida a la suya, que es la iglesia. Amén. De esa forma, nosotros debemos amar y cuidar a nuestras esposas, como Cristo a la iglesia. Leamos Efesios nuevamente. Capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cierto? Acá dice como al Señor, en Colosenses dice como conviene en el Señor. Amén. O sea, ¿qué nos está diciendo? En un pasaje nos dice como así la mujer debe estar aferrada al Señor, ¿cierto? O sujeta al Señor, así también a sus propios maridos. Y en el otro versículo dice como conviene en el Señor. O sea, como así es la voluntad del Señor, así le agradó y así lo diseñó el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, así debe lucir un matrimonio centrado en Cristo y en el Evangelio. Amén. ¿Se da cuenta que no hay machismo en medio? No hay feminismo en medio, sino que Cristo es el centro. Y cada uno obedece su rol, ¿cierto?, que Dios ha dejado a la luz de lo que Dios dice en su palabra. La mujer cumple con el rol de respetar a su marido, de someterse a su marido voluntariamente. Y el hombre debe cumplir con la labor, ¿cierto?, de amar a su mujer como a sí mismo, como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto?, y darle honor a su mujer, como el vaso más frágil. Hermanos, debemos entender obviamente que en el matrimonio que nosotros, y esto a la luz del Evangelio también, que somos pecadores salvados por gracia. Amén. Casados, ¿cierto?, con pecadores salvados por gracia. En el caso de los matrimonios cristianos. A los cuales, hermanos, dijo un hombre ahí, debemos amar con la misma gracia que nosotros somos amados por un Dios de gracia. Amén. Entonces, hermanos, lo que nuestros matrimonios necesitan urgentemente, o los matrimonios dañados, muchas veces necesitan urgentemente, no son unas vacaciones sin niños. No son unas vacaciones sin presión. ¿Cierto? Se puede ir a Hawái un matrimonio, ¿cierto?, y tener los mismos problemas y no solucionarlos. Un viaje a Hawái no va a solucionar los problemas en el matrimonio. Tampoco menos, ¿cierto?, necesita cambiar el cónyuge. Algunos piensan eso. Necesita cambiar la pareja. No. Lo que necesita urgentemente, ¿cierto?, el matrimonio es una comprensión del Evangelio y de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí se van a solucionar los problemas. Cuando uno entiende el rol que Dios le ha dado a la luz del Evangelio de Jesucristo. Que Cristo nos manda a perdonar así como Él nos ha perdonado. Que Cristo nos manda a amar como Él ha amado. ¿Se da cuenta que siempre el ejemplo a seguir, hermano, es Cristo? Entonces, cuando un creyente entiende el Evangelio, hermano, comienza a disfrutar su familia, comienza a disfrutar el matrimonio, comienza a disfrutar a sus hijos, porque también lo ve a la luz del Evangelio. Todo es por gracia, hermano. Pero lamentablemente algunos deciden destruir su familia, deciden destruir sus matrimonios, hermano, por el egoísmo, por la idolatría que hay en sus corazones,
porque deciden amarse más a sí mismos que a Dios y que a sus esposas. Entonces, hermanos, es maravilloso tener una comprensión más grande de lo que es el Evangelio y ampararnos, ¿cierto?, en esa bendita gracia de Dios. Y cuando hagamos eso, ¿saben lo que va a modelar nuestro matrimonio? El Evangelio de Jesucristo. Y va a cumplir el propósito de por qué Dios lo creó. Modelar y mostrarle al mundo lo que es el Evangelio. Lo que Cristo hizo por nosotros. Cómo Cristo se entregó a la iglesia. ¿Se da cuenta, hermano? Lo que es el matrimonio y el propósito. Es por eso que los jovencitos deben casarse, pero casarse con el propósito correcto. Y yo quiero dar un consejo a los jóvenes antes de terminar. Si ustedes, hermanos, como solteros, a los que están solteros, desean prepararse correctamente para el matrimonio, si desean prepararse correctamente, ¿cierto?, si tienen ese deseo en Dios de prepararse para el matrimonio, lo primero que deben hacer, lo primero, es empaparse y vivir por el Evangelio. Empaparse del Evangelio y vivir por el Evangelio de Jesucristo. Y cuando ustedes hagan eso, entonces, pídanle a Dios un cónyuge con el cual puedan mostrarle al mundo el Evangelio de Jesucristo. Cuando se empapen del Evangelio, ustedes van a tener, ¿cierto?, ya van a estar preparados ya para casarse y mostrarle al mundo ese Evangelio de Jesucristo. Porque ese es el propósito de por qué Dios lo creó, el matrimonio. Prepárense de esa forma, hermanos míos, empapándose del Evangelio y de la gloria de Jesucristo, nuestro Señor, gran Dios y Salvador. Oramos.